Con nosotros la doctora Sonia Díaz, miembro del Consejo de Dirección de Participación Ciudadana y profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero una mujer de una larga lucha por los derechos de las mujeres también. Así que buenos días, Sonia, buenos días. Muy buenos días, Alexandre, muy buenos días. Aurelio Enrique. Sí, gracias por invitarme, Mero. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer para mí estar con ustedes aquí. Doña Sonia, el país a partir de hace un tiempecito para acá está enfocado en la parte de la transparencia y ustedes como Participación Ciudadana históricamente ha trabajado por la lucha de la transparencia, tienen contacto con Alianza con Transparencia Internacional. ¿Cómo te valoras realmente esa política de transparencia que están aplicando los últimos gobiernos en la República Dominicana? Fíjese, como país, como República Dominicana, hemos ido mejorando en los últimos años. Estamos colocados cuatro puntos de mejora, de posición mejor en transparencia. Y eso tiene que ver con varias cuestiones, por ejemplo, con la persecución, con el Ministerio Público como órgano persecutor que ha ido haciendo trabajo con la cuestión de la lucha contra la corrupción administrativa, y también tiene que ver un poco con la transparencia del gobierno en compras y contrataciones públicas, que han venido trabajando para que las compras y las contrataciones primero sean accesibles a todos los interesados y también que haya transparencia en el proceso. Esa es la verdad, que se ha venido trabajando en ese sentido, y por eso Transparencia Internacional en el último informe, que fue ahora recién el mes pasado, nos coloca con 2 puntos por encima del año pasado y ya el año pasado se había colocado 2 puntos por encima del anterior, del 21. ¿Qué significa eso? O sea, que el país ha mejorado en la conducta administrativa, o que el país ha tomado medidas. O sea, cuando la calificación mejora, ¿qué es lo que pasa? Pasa eso, que el país ha tomado medidas que vayan en pro de la transparencia. Y ya lo dije ahorita con relación, por ejemplo, a las compras y contrataciones, y también al sometimiento de la gente que está acusada de corrupción administrativa, porque como saben ustedes, se alimenta del Estado, la corrupción administrativa se alimenta del Estado, y entonces... La pública. Bueno, la porque la privada es peor. Bueno, pero nosotros, o sea, la privada sí, también es importante, pero a nosotros lo que nos interesa son los dineros nuestros, los del pueblo dominicano, y entonces por eso tenemos que ver con la pública. Probablemente la privada, cuando hay corrupción, ellos mismos toman medidas, ¿verdad?, contra los funcionarios, los empleados, los gerentes que tienen inconductas. Pero a nosotros nos interesa es qué hace el gobierno de turno, cual que sea, con el dinero de los dominicanos y dominicanas. ¿Qué hacen con los cuartos nuestros? Eso es lo que nos interesa, y entonces por eso se mide a nivel de qué ha hecho el Estado, qué ha hecho, y de manera particular, el Estado de manera general, pero el gobierno central, que es el más responsable, como ustedes saben, de las políticas que se toman. Porque en el Congreso, bueno, se puede que ahí haya alguna forma de corrupción, pero realmente lo que hacen es la ley. Esa es su función básica, además de controlar y representar, hacen la ley. Y el Poder Judicial tiene también una responsabilidad grande, porque es el Poder Judicial el encargado, ¿verdad?, de aplicar la ley. Es decir, que esas personas que son sometidas a la justicia tienen que ser procesadas. Como ustedes saben, es el Ministerio Público, es el Estado Dominicano, es al pueblo dominicano a quien le corresponde probar que hubo inconducta o irregularidades. Entonces, en ese sentido, el sistema de justicia juega un rol primordial, principal, clave. En la lucha por la transparencia. En la lucha por la transparencia, sí, claro, en la lucha por la transparencia, en lograr la transparencia y en la lucha contra la corrupción. ¿Y cómo le explicamos, doña Sonia, a esa población
que ve tanto escándalo, tanto, ¿cómo se llama? Los nombres que le han puesto a los casos de corrupción que se ha Al salpicón. a los salpicón que le he dicho. ¿Cómo le explica a la gente, tanto la justicia, tanto las organizaciones ONG? Porque si usted se da cuenta, la mayoría están en su casa y no hay ninguno sancionado todavía. Ni es del pasado, ni es del presente, ni los antepasados. Pero fíjese que no necesariamente, porque estén en su casa, porque esa es una medida de coerción como otra, de las 7 que establece el código. La más gravosa es la prisión. Entonces, como el sistema de justicia en esos 18 meses que establece el mismo código no ha podido procesarlos, entonces tienen que variarle la medida de coerción y tienen entonces que seguir los procesos. No quiere decir que esas personas, porque estén en su casa, estén ya libres. Ellos siguen siendo procesados. Y vamos a ver entonces cuándo culmine, realmente cuándo culminen los procesos. Ahora, claro, y eso es una cosa que se observó en Transparencia Internacional, el sistema de justicia necesita ser fortalecido. Y no solamente lo tiene que decir en Transparencia Internacional, lo digo yo, una abogada en ejercicio. O sea, lo digo yo, una abogada en ejercicio, que el sistema de justicia necesita fortalecerse. Porque no solamente porque haya corrupción, sino porque hay retardo, porque hay trabas, porque hay una serie de cosas en el camino que no le permiten a los ciudadanos tener acceso directo al sistema de justicia. O sea, aunque tienen acceso, pero bueno, a veces justicia tardía equivale a injusticia. Sí, claro. Y eso no está pasando en el sistema de justicia dominicano, aunque se está trabajando en eso, porque hay que decirlo, que se está trabajando. El sistema de justicia está trabajando ahora, e incluso recientemente nos visitaron a nosotros, a la organización, para decirlo, el plan que tienen y todo, pero falta mucho entonces para que la justicia actúe de manera rápida, pronta, y que la ciudadanía vea, confíe en su sistema de justicia. Sonia, nos hablaba del papel de la justicia y nos decía que el papel de la justicia es fundamental en la lucha contra la corrupción. Pero ¿cómo usted evalúa ese trabajo tanto en el Ministerio Público como en los tribunales del país? Alex, en la lucha contra la corrupción y también en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, el sistema de justicia es clave porque es la justicia la que tiene que otorgarle a los ciudadanos la tutela judicial efectiva, ¿verdad? Cuando tiene algún problema. ¿Y en dominicano qué significa eso? La justicia la que tiene que ampararte cuando tú tienes un problema de cualquier índole. Okay. Cuando tú tienes una pérdida, ¿verdad? Cuando tú tienes un accidente de tránsito, cuando tú tienes un problema con un vecino, cuando tú tienes lo que sea, es la justicia la que está. Un mantequilla que está hacia otro. Uno que te engañó, es la justicia la que está para protegerte, para garantizarte tus derechos. Exacto. Eso es así. Entonces, el trabajo que el Ministerio Público está haciendo en este caso, porque hay varios juicios iniciados ya en el ámbito de la corrupción. El trabajo que hace el Ministerio Público, ¿cómo usted lo valora? Nosotros lo valoramos como bueno. Lo valoramos como bueno porque ellos han iniciado, la magistrada Miriam Germán ha iniciado, ¿verdad?, acciones para someter a la justicia a personas que todos sabíamos que se enriquecieron de la noche a la mañana. Entonces seguían como si nada estuviera pasando. Y ahora la realidad es que el Ministerio Público ha tomado su rol, el rol que le corresponde. Ahora, eso no quiere decir que el Ministerio Público esté funcionando totalmente bien. Tiene muchas carencias el Ministerio Público. Ajá. Tiene carencia de personal y tiene carencia de recursos humanos, tiene carencia de logística. Entonces, a veces ellos trabajan con la mano nada más. Me decía algún fiscal que hablamos, a veces con la mano que trabajamos nada más, me decía. Entonces, uno espera que en la medida que el Ministerio Público vaya trabajando, que el Estado mismo reconozca ese rol y le vaya asignando los recursos que necesita, no solamente económicos, sino de recursos humanos, de todo lo que tiene que ver con estructura, de equipo,
y demás, porque realmente el Ministerio Público está trabajando y bueno, creo realmente que va a marcar un antes y un después, pero no solamente por el gobierno actual, sino porque como ustedes bien saben, el pueblo dominicano se manifestó en enero de 2016, en enero de 2017, perdón, el pueblo dominicano se manifestó, como ustedes recuerdan, a través de la Marcha Verde, en la lucha contra la corrupción, porque fue cuando explotó aquel caso de Odebrecht, que ustedes recuerdan. Entonces el pueblo dominicano se empoderó, y entonces no vamos a decir que fue que el gobierno cambió porque el PRM existió, sino por la lucha, en gran parte por esa lucha que el pueblo dominicano social, fue una lucha social, no era una lucha política, era una lucha social que se llevó a cabo y que logró, fíjense que desapareció, ese movimiento social desapareció, porque eso es lo que quería. Y entonces, bueno, en ese sentido, creo que el gobierno interpretó y mandó un ministerio público con independencia porque conociendo a la magistrada Miriam Germán desde que éramos jovencitas, hace muchos años, uno sabe ya el carácter que tiene el Ministerio Público. No, pero además ha tenido un buen respaldo en Wilson Camacho y Jenny Berenice. Bueno, no, es un equipo completo, hasta el punto, bueno, Participación Ciudadana el año pasado le dio un reconocimiento a esos dos ciudadanos, a esos dos fiscales por su lucha y por su trabajo continuo, ¿verdad? Y tesonero en pro de ir, vamos a decir, de ir contribuyendo, ¿verdad? Con su trabajo a que los procesos se adelanten, y no es que se quiere que se condene a todo el que está ahí. A un inocente no. A un inocente que esté ahí, no, se quiere que se condene el que se hizo dueño de los recursos que no eran suyos. Aquí hay dos leyes que la gente siempre pensó que era la panacea para controlar la corrupción, que era la ley de extinción de dominio, que es recién aprobada, y la ley de lavado de activos que iba a controlar esta parte de la corrupción. ¿Usted cree que está operando? ¿Va a funcionar? Yo creo que sí, que están, por ejemplo, la ley de lavado de activos, que es la que está realmente, usted sabe que la ley de extensión de dominio tiene unos plazos, pero la ley de lavado de activos sí está funcionando, y usted nada más tiene que darse cuenta de los bancos. Cuando usted deposita cualquier sumita, ahí mismo usted tiene que justificar de dónde salió. Y por ejemplo, uno que trabaja en el día a día, yo tengo una oficina de abogados, y se trabaja en el día a día, uno se da cuenta que todo tiene que ser ahora por transferencia, por cheque certificado, ya no más efectivo. En ningún lugar ya nadie coge efectivo, ni tú puedes justificar un efectivo que lo lleve a un banco, ni mucho menos. Entonces creo que hay cierto control. Pero tengo que decir algo. Recuérdense que la corrupción administrativa y de otra índole es también un problema cultural, ¿verdad? Un problema cultural. Entonces ese problema cultural no se va a erradicar de la noche a la mañana. Eso va a coger tiempo para ir mejorando. ¿Cuál es el desafío del Estado dominicano y de la sociedad dominicana? Del Estado, pero de la sociedad dominicana. El desafío es primero continuar la lucha, y segundo, la sociedad seguir como veedora y seguir empoderándose de sus derechos, porque cada peso que se va en corrupción es un peso que no se invierte en salud y en educación o en cultura. Entonces, en ese sentido, yo creo que como sociedad tenemos que ir creciendo, tenemos que irnos empoderando y nada, también trabajar en los niveles éticos, no solamente de los funcionarios públicos, sino de todos, los que de alguna manera desempeñamos un rol en la sociedad. Yo pienso, Sonia, que va subiendo una nueva generación que siente un compromiso con la transparencia, y uno hasta con los propios hijos de uno y con los niños de los amigos y de los familiares y eso, uno siente que hay un nivel de transparencia para superar esa cultura de corrupción. Pero ¿hasta dónde se puede la clase política en sentido general tener un compromiso? Porque es que aquí los partidos y los líderes políticos
a veces incurren en ciertos pecaditos, en ciertas indelicadezas, para financiar a los partidos o para financiar las propias campañas políticas. Sí, los partidos juegan un rol fundamental y ellos saben que ellos tienen que controlar los fondos que entran y saben que necesitan tener un registro de contribuyentes transparente, ¿verdad? Y ahora, con la ley de régimen electoral, ustedes vieron la lucha que se libró en el Congreso y en la sociedad y en todo, porque es ¿cómo le digo? Es un force por los partidos políticos. Se resisten de alguna manera al cambio, los partidos políticos se resisten al cambio, y con la ley, el proyecto que mandó la Junta, que no, claro, lo aprobaron muy distante de lo que le mandó la Junta, pero al final se aprobó un proyecto. Parcialmente. Se aprobó parcialmente y con muchísimas cuestiones. Yo tengo quejas, bueno, y voy a desviar un poco, pero tengo quejas graves con relación a la ley nueva, a la ley de régimen electoral nueva, que es 2023, porque primero tenía contemplado, como en la mayoría de países ya civilizados, como la República Dominicana, que nos preciamos de ser un Estado social y democrático de derecho, que se aprobara la paridad, de género. Y nada, ¿Pero aquí hay paridad de género? No hay ninguna paridad de género, hay un 40-60, pero sí. todavía bueno, vamos caminando con un 40-60. Aquí las mujeres que aspiran o que quieren llegar a una posición no tienen control ni límite, tienen todos los derechos. Pero no llegan. pero no llegan. Entonces, pero fíjense que la ley es una regresión en el sentido de que había antiguamente, ¿verdad? La ley antigua no contemplaba que la paridad fuera, no la paridad, pero por lo menos el 60-20 fuera por circunscripción, ¿verdad? Por demarcación. ¿Y qué hace la Junta? ¿Qué hace la ley ahora? La ley del Congreso, la nueva ley, que la pone al nivel nacional. O sea, se va a cumplir con ese 40, que es el que le va a corresponder a las mujeres, pero a nivel nacional. Entonces, eso aleja la participación de las mujeres. Porque, ¿a dónde le van a poner? En los sitios que tengan los partidos menos posibilidades. Eso va a ser así. Y nada, es una regresión. Y una regresión, fíjense que ya eso había sido corregido por una sentencia del Tribunal Superior Electoral, y el PRM, ese mismo partido que está ahora en el poder, la impugnó en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ratificó la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Y como quiera, ahora viene la ley y ya elimina de alguna manera la sentencia con esta ley. Lo que esperamos es que esa ley sea impugnada en el Tribunal Constitucional para que vuelva y se pronuncie en el sentido de que tiene que ser por demarcación. Sonia, hay una cosa... De las altas cortes, no hay una representación de mujeres suficiente. Ninguna de las altas cortes están dirigidas por una Sonia Díaz o por una mujer en sentido general, ninguna. Y las que han postulado, la mayoría se han quedado fuera. Viene ahora la recomposición del Tribunal Constitucional. Y yo quisiera hacerle una pregunta en dos sentidos. ¿Cómo usted evalúa el trabajo que ha hecho el magistrado Milton Ray al frente de esa institución? ¿Y cómo usted valora el trabajo que se ha hecho ahí en el Tribunal Constitucional? Mire, indudablemente que el trabajo del Tribunal Constitucional ha sido bueno, excelente, yo diría, en todo el sentido de la palabra, con algunas decisiones, ¿verdad? Para mí, desde mi punto de vista, no han sido las mejores, pero como tribunal, o sea, al presidente Ray Guevara del Tribunal Constitucional le entregaron un nombramiento y él deja ahora una institución establecida. Cuando se vaya en diciembre, deja una institución totalmente establecida. Y indudablemente que los derechos de los dominicanos y dominicanas se han fortalecido con el Tribunal Constitucional operando.
Esa es la verdad, porque cualquier persona que entiende que el mismo Poder Judicial le viola sus derechos, va al Tribunal Constitucional para que le restituya el derecho, y pasa cada rato. ¿Y por qué no hay mujeres en las altas cortes dirigiendo? Bueno, esa es Pero una... teniendo la mayoría de los jueces y fiscales que son mujeres, esa es una buena, la mayoría. es una buena pregunta, Sí, Alex. Sí, la mayoría son mujeres, pero no están en la cúspide. No están, En la parte baja. no están exactamente, están como pollo, no están en la cúspide. Por ejemplo, en el Tribunal Superior Electoral hubo una regresión, Sí. porque había 2 mujeres en la anterior y ahora solo hay una. Sí. Y bueno, esperemos que ahora en el Tribunal Constitucional, de 5 miembros que salen, entren al menos 2 mujeres. Entren ¿O al menos 2 3? mujeres. O 3 o O 4. 3, pero al menos 2 mujeres. Sí, sí. ¿Verdad? Si entran 3 o 4 o las 5, está bien. Sí, claro. Pero ahora se espera que entren al menos 2 mujeres con esas 5 plazas, que ya se le vence el periodo a esos magistrados, incluyendo al presidente, que, como le digo, ha hecho una labor encomiable. O sea, deja un tribunal establecido. Y hay que saber lo que ha luchado el magistrado Ray Guevara para que en las escuelas públicas y en todos los foros se imparta la Constitución, se enseña la Constitución. O sea, eso ha sido, yo lo he ido observando en todos los foros que él ha ido luchando, bregando, haciendo acuerdos para que se enseñe la Constitución en el sistema en el sistema educativo, que es la clave. Ajá. Y también, por ejemplo, a los periodistas, a los diferentes gremios, se le han ido dando Muchas gracias, doña capacitación. Sonia. Ha sido una excelente participación, doña Sonia. Ojalá poderla tener pronto por aquí otra vez. No, a su orden, cuando Bueno. quiera, y gracias a ustedes por invitarme.